Ya es la hora, así que vamos arrancando. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que vamos a tener que ir un poco volando en el temario de este webinar. Vamos, muchas gracias por participar. Seguro que os salen preguntas, seguro que salen dudas, que espero que tengamos tiempo para responder al final. Y nada, lo que queremos que sea sobre todo es una primera pincelada de lo que sería, como el ejemplo de unos temas de Academy, de nuestro curso de Academy, pues que veáis muy condensado, muy rápido, qué sería. En el curso Academy tenemos unos temas introductorios, otros que son bastante heavies de modelización de diferentes tipos de startup, que hoy de hecho vamos a ver unos pocos, muy rápido. Entonces son tres temas, vamos a condensar aquí las pinceladas más importantes en una hora. Luego hay otros temas que son de financiación de startups, tanto alternativas como luego toda la mecánica de las rondas, etcétera. Y luego otros ya más destinados, uno de Venture Capital, otro de finales de startups y otro de reporting, también más enfocado, que de ese también tenemos un webinar dedicado. Entonces, eso, y como comenta Dani, por el chat podéis poner dudas o si no, hacerlo de levantar la mano, que sobre todo el estar atento mientras yo os comento aquí. Y pero vamos, si lo convertimos en interactivo, pues genial, aunque haya mucho contenido. De todas formas, al final sí que dejaremos un espacio para preguntas seguro. Así que nada, ya que es mucho contenido y agradeciéndoos mucho que estéis aquí para verlo, pues vamos al lío. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver unas pinceladas de modelos SaaS, otras de plataformas y marketplace y luego otros modelos de negocio típicos de startup o otros modelos que podrían ser, pues eso, habituales que nos encontráramos, aunque la creatividad es infinita, pero bueno, hemos cogido aquí unos que son importantes. Dejamos un pequeño espacio para preguntas. Y por último, a los que os queráis quedar, os comentamos también detalles del curso de Academy. Academy, por cierto, ya estamos terminando, o bueno, cerca del final de la primera edición. Y la verdad es que ha sido un exitazo. O sea, tenemos perfiles buenísimos. Hubo 180 preinscritos, al final 45 alumnos, perfiles buenísimos de mundo de startup y de mundo financiero en general. Está habiendo mucha adhesión y la verdad es que muy buen feedback, que estamos muy contentos sobre el contenido, sobre las clases grabadas, sobre las clases en directo, sobre los casos. Y bueno, pues al final del todo os comentaremos un poco más porque la segunda edición arranca el 13 de enero. Vamos, tuvimos personas con vamos, la media eran 7 años de experiencia, aunque había mucha desviación y tenemos gente muy senior, había gente de 7 países, o sea que la verdad, la primera edición no podemos estar más contentos. Así que bueno, a lo que es el contenido. De SaaS. ¿Qué podemos decir de SaaS? Lo primero, definir lo que es el SaaS. SaaS, la definición de palabra es Software as a Service. ¿Vale? ¿Y qué quiere decir esto? Esto es un modelo que, dado a la propia existencia del cloud, o sea, cuando pasa a existir el concepto de la programación en el cloud y de Internet en el cloud, pasa a ser posible un modelo de formato de software que antes no era posible. Es decir, esto al final, dejaos de historias, esto no deja de ser una suscripción de algo que funciona a través de Internet. ¿Qué pasa? Que tú antes, hace 30 años, pues tú querías comprar Windows o Microsoft Office y te daban un CD y te lo instalabas. Ahora es una suscripción por la que tú pagas 6 euros al mes. Y cualquier actualización y cualquier tal, no es problema, se te actualiza solo a través de Internet. Esto tiene muchísimas ventajas. Solo con Internet te vale, simple y accesible, compatible con varios dispositivos. No es un tema de licencias, sino es un tema de suscripciones. No es el tema de tengo este código de esta licencia y ya lo puedo usar para siempre, sino que tú te suscribes, pagas con tarjeta y ya está. Con tarjeta en el caso de que sea pequeño el gasto. La empresa proveedora es la responsable de los datos, escala muy bien. Si nos ponemos en el punto de vista de la empresa funciona prácticamente igual de bien, tenga 100 usuarios, tenga 1000 o tenga 10.000. Esto, lógicamente, algunas necesitarán más customer support o cosas así, pero desde luego escala muy bien. Si te entra mañana 1 millón de usuarios, pues hurra. Si dependía de que tú tuvieras CDs, de que tú tengas que tener actualizaciones, actualizar a nuevas versiones, etcétera, pues la operativa es mucho peor. Después puede haber personalización, que tú tengas unos módulos distintos al de al lado, o lo que necesites, o pagas por una versión premium. Todo eso es súper flexible. Y lo que decíamos antes de las actualizaciones, que para todos los usuarios puedes actualizar el software y seguir mejorándolo sin necesidad de incordiarle, por decirlo así. Entonces, todas estas ventajas ha hecho que haya una tendencia hacia el SaaS espectacular.
La propia Microsoft que os decía, pues ahora eso, uno de sus principales líneas de negocio ahora es a través de servicios que ya no son licensing, sino que son de tipo SaaS. La propia Apple. Luego, de hecho, hay muchos negocios que estructuran ahora la estructura de X as a Service. Anything as a Service, que comenta aquí. Estos son pantallazos de diferentes artículos que hemos encontrado. Y de hecho aquí ejemplos de cómo crece y cuánto supone ya todo lo que son aplicaciones en el cloud. Y todos los SaaS, IaaS, DaaS, etcétera. Aquí algunas estadísticas. Bueno, todo esto lo compartiremos. Pero vamos, sobre todo, quiero decir, hasta en nuestros servicios he visto que se describen como CFO AAS. Al final es entender que tú tienes una suscripción que tienes y que eso te da derecho a la utilización, desde Netflix a SAP, a Microsoft, a cualquier servicio. Entonces, visto desde la empresa, la métrica más importante y más básica de un SaaS es una que puede sonar un poco rara, que es el MRR. El MRR es Monthly Recurrent Revenue y es efectivamente perdona, me comentabas una pregunta, diferencia entre SaaS y PaaS. No estoy al 2000% seguro. Si no recuerdo mal, PaaS era Platform as a Service. Y si no recuerdo mal, pues este es un tema bastante técnico, los platforms están basados en infraestructuras cloud, que de ahí sería el IaaS, están basados en infraestructuras cloud y es sobre lo que uno construye ese software que está en el cloud también y que los usuarios pueden consultar directamente en ese servidor. Creo, sería una pregunta más de un poco de CTO, pero si no me equivoco sería ese el punto técnico. Teníamos de hecho una gráfica en el de Academy que explicábamos lo de SaaS, PaaS y IaaS con más detalle en el tema completo. Entonces, el MRR, esto lo vais a ver por todas partes, Monthly Recurrent Revenue. Suma del ingreso mensual recurrente que nos trae cada cliente en un momento dado. Ojo, porque este error lo cometen muchísimos SaaS y es completamente, y en mi opinión confunde un montón. El MRR no es lo facturado y ni siquiera tiene por qué ser el ingreso reconocido. Es decir, un ejemplo, el más fácil y el más tonto. Si tú tienes un cliente que facturas 12.000 euros por una licencia, por una suscripción, por un acceso que le dura del 1 de enero al 31 de diciembre, le facturamos 12.000 euros hoy, nos olvidamos del IVA, y le corresponden 1.000 euros por cada mes del año. ¿Vale? Entonces, el MRR de ese cliente sería de 1.000 euros al mes durante ese periodo de tiempo. Imaginaos otro cliente que empieza de abril a octubre y en ese caso, o de abril a septiembre, que son 6 meses, y son 500 euros al mes. Es un contrato de 3.000 euros de 6 meses. Bueno, pues en los meses en los que existan esos dos clientes, como puede ser el verano, el MRR será 1.500, 1.000 de uno y 500 de otro. No tiene que ver con lo facturado. En un caso el contrato era anual y en el otro no, pero sí que tiene que ver con ese ingreso que puedes atribuir a ese periodo. Entonces, aquí sí que hay varias complicaciones. Vamos, de hecho, cuento en una slide lo que en la clase completa es en 4, me parece. Un punto importante es que sea recurrente. Es decir, es lo típico que una empresa de software es muy típico que tenga, por ejemplo, un 10% adicional de ingresos que puede ser de servicios de consultoría, que le vienen muy bien porque hacen un proyecto ad hoc para un cliente, ingresan por él, pero claro, lógicamente consiguen conocimiento para aplicarlo a su software después. Pero esos ingresos son maravillosos, pero no son parte del MRR. ¿Vale? Entonces, ¿por qué el MRR es tan importante? Porque es la manera de comparar y porque son ingresos que al ser recurrentes, en principio, si se sigue renovando la licencia, cuentas con ellos en el futuro. Es posible que también hayáis oído hablar ARR, que sería 12 veces esa cantidad, que es como el Monthly Recurrent Revenue, pero anualizado. Annual Recurrent Revenue. Entonces, como os he dicho varias cosas aquí y puede ser un poco confuso, vamos a lanzarnos a Excel, aquí directamente. Y ponemos un ejemplo, números completamente sanitizados, como es lógico, de uno de nuestros clientes que es Graphext, que son unos cracks, la verdad. Entonces, el MRR está aquí, que este se construye pues a través de, si os fijáis, de, por ejemplo, todos los clientes, cuánto le corresponde su MRR mes a mes en función de lo facturado y en función de tal. Que, por cierto, puede haber un contrato que se termina y empieza otro, cosas así. Con eso tenemos un MRR mensual. Pero, ¿qué es más importante? Y una de las cosas que sí que os quiero dar, aunque la clase sea corta, es que os quedéis con las métricas más importantes de cada modelo.
En el caso de un SaaS, por ejemplo, el MRR es, la madre de Dios, el ARR siempre es 12 por el MRR, pero nos va a importar aún más las variaciones de MRR y por qué vienen. Es decir, yo este mes tenía 51, este mes tengo 60. Entonces, de lo que tenía aquí he perdido, churn, 1.500. De lo que tenía aquí, un cliente que ya tenía, o varios, han subido en lo que me pagan, pero ya eran clientes existentes, ahora me pagan 9.050 más al mes, porque han renovado, porque han contratado otro módulo, lo que sea. Y tengo un nuevo cliente que paga 1.500 al mes. Y por eso la variación, si sumo estos números, me da los 60.200. Y más importante aún, estos números en valor absoluto no me sirven para comparar entre empresas, pero los porcentajes sí. Entonces, de manera muy general, vaya por delante ese asterisco, de manera muy general, un SaaS debe perder de MRR de media, estas son las medias, debe perder de media entre un 2 y un 3% del MRR al mes. Eso se considera algo ok. Si es menos del 2, fenomenal. Si es más del 3, tienes demasiado churn. Tu producto no es tan recurrente como crees. Tienes que hacer algo para hacer que tu producto, la gente lo compre, pero luego no deje de usarlo y entonces no renueva, o en algo tienes que trabajar. También es clave el concepto de net churn, es decir, de todo lo que tenía antes, he ganado 7.550. Esto se dice que tu net churn es negativo. Tu churn ha sido de 1.500 euros, pero tu net churn, como parte de los clientes han perdido 1.500, pero otra parte sí que te está pagando más ahora, entonces tu net churn ha sido negativo de 7.550. Lo que busca todo el mundo en SaaS es net churn negativo. Es decir, que los clientes de un mes, el mes siguiente, te paguen más, independientemente de los nuevos que aparezcan. Eso es como el santo grial. Si tú tienes net churn negativo, quiere decir que tus 100 euros de hoy en el futuro van a valer más, más, más y más. Entonces, es absolutamente fantástico. Si tú tienes net churn negativo, por favor, ponlo en la portada del deck, que es lo más importante. Paso muy rápido, pero ese mensaje o tiene que quedar claro, o si no, busca después, o por supuesto, nos podéis consultar por email, en Academy mejor, academy@tscfo.com. Si cualquiera de estas cosas os surgen, las comentamos. Los Excels, por cierto, no los vamos a subir, son ejemplos reales del curso, pero la presentación sí. Esto se puede ver igual por número de cuentas, lógicamente, todo lo que he dicho. Y se puede sacar algunos ratios. Oye, las cuentas nuevas, por ejemplo, que ganamos son de 3.300 de media, pero las que perdemos son de 4.200. Problema, porque las que se nos van son más grandes que las que entran. Se puede sacar un ratio, cuál es el MRR medio por cliente, que se llama el ARPA, Average Revenue Per Account, o su equivalente anualizado, que es, pues cada cuenta me trae al año 34.800 euros. Concepto de bookings, que no voy a entrar, y como en todo cálculo en una startup, lo más importante son las unit economics, especialmente el LTV y el CAC. ¿Cuánto nos cuesta adquirir un cliente? Que será el gasto total de marketing y de ventas, perdón, entre el número de cuentas, ¿sí? Entre el número de cuentas que hayamos captado, es muy intuitivo, coste de adquisición de cada cliente, pues el coste total entre el número de clientes que captamos, comparado al lifetime value. El lifetime value no me voy a meter demasiado detalle, pero sí que es ver cuántos años va a durarme el cliente, que eso se puede hacer con el inverso del churn, y cuánto margen me va a traer durante esos años. Si estoy captando clientes de 21.600 y, de esos 21.600 yo me quedo con un margen del 90 y me duran 3 años, pues mi LTV será 58.000 euros. Entonces, estos cálculos siempre tienen que estar, esto no es tanto específico de SaaS, lo veremos en los otros también, o lo podríamos analizar en los otros, pero las unit economics tienen que estar siempre. No sé si hay algo dudilla muy rápida de SaaS, yo creo que vamos a tiempo. Si no, salto a plataformas y marketplace. Pero bueno, sí que voy a hacer un comentario más también, perdona, que es que en este ejercicio, por ejemplo, decíamos reporta, pero también decíamos proyecta. Pues una manera de proyectar los SaaS, una muy burda o una básica o el inicio de cómo lo haríamos después, sería decir, oye, las nuevas cuentas que hemos captado durante el año pasado de media medían esto. Pues vamos a suponer que es así a futuro. Las que hemos perdido de media medían esto. Vamos a suponer que es así a futuro. Nuestro churn en número de cuentas ha sido 4,5. Y así sucesivamente uno puede proyectar para que quiere sacar todas estas palancas
para sacar el MRR futuro, por ejemplo. Si me tengo que quedar con algo importantísimo es que os quedéis con el concepto de MRR y exploréis sobre él y con el concepto de que las variaciones y sobre todo las variaciones porcentuales son aún más importantes que el MRR. Es que hay que entender las cosas por orden. ¿Vale? Y pregunta ha cumplido. Una pregunta sobre MRR, ¿cómo afecta la estacionalidad? Es decir, la variabilidad según ventas en el año. Ahí depende del software. Si es un software anual, como puede ser un software de empresas, pues no afectaríamos, afecta que normalmente venderás 0 en agosto y más en septiembre, pero no afectaría lo que sería tu dibujo de que el MRR va creciendo, porque como veis, en principio va creciendo o va cambiando poco a poco. Si es un producto mensual, entonces ahí mi challenge que le haría yo es si llamarlo MRR, porque entonces igual es, oye, si es un software que tú compras solo para 15 días o solo para un mes y lo compras y te das de baja, es que igual no estamos hablando tanto de un SaaS o no estamos hablando tanto de un producto recurrente. O lógicamente habría que ver el caso. También ahí lo que sí que se puede hacer, por ejemplo, y nosotros sí que lo hacemos, es suponer que los agostos hay 0 nuevas ventas. Cosas así. Pero, insisto, para los nuevos, más que para los históricos. Vale. Y saltamos rápido a las plataformas. Entonces, plataformas y marketplace. Aquí hay varias palabras, por cierto, que se pueden relativamente entremezclar, ¿vale? Y que no es el fin del mundo por cambiar una por otra. Y ahí nosotros sí que en el curso definimos específicamente a qué nos vamos a referir con cada una para, bueno, pues para tener un common ground y para ser coherentes mientras hablamos. En una plataforma, por ser muy generales, lo vamos a definir como que tanto el precio como el coste lo indica el intermediario, ¿vale? Por ejemplo, eso está muy claro en Uber. En Uber te dice Uber, vas a pagar esto por el taxi, ok, y le dice, y no busca un conductor a ver cuánto le cobra, le dice al conductor, y tú vas a cobrar esto. En un Airbnb no, Airbnb no dice qué precio va a poner cada uno ni tal. Aquí el dueño del Airbnb puede poner que sean 1.000 euros la noche y ya está. Y yo ser el que decide si lo compra o no. Muy general. Entonces, y aquí de hecho pongo algunos interrogantes porque hay cosas un poco raras en esto y los marketplaces, en mi opinión, y las plataformas son las cosas más difíciles de modelar y de entender la dinámica. Y ahora lo veremos. En mi opinión es un negocio muy difícil, un marketplace o una plataforma. Os pongo, por ejemplo, Tinder. Tinder, la manera en que monetiza es un SaaS. Yo me suscribo al servicio premium, que son no sé cuánto al mes. Entonces, pero las dinámicas que tiene son de marketplace. Yo tengo que tener en cuenta que un lado y el otro estén razonablemente equilibrados. Por ejemplo, es una tontería, pero es así. Monetizan de una manera distinta a la dinámica que tienen como marketplace. Luego también aquí ejemplos curiosos. Amazon depende. Amazon en algunas cosas es su stock y funciona como e-commerce, en otras cosas es marketplace. Incluso la propia frontera no siempre está clara. Shopify. Shopify es como la madre de los e-commerce, ya, pero tú les pagas a ellos una fee mensual. Entonces, en ese aspecto, serían mucho más un SaaS, efectivamente. Es un punto complejillo. ¿Y aquí cuáles serían las métricas que hay que tener controladas o a tiro o razonables? Pues yo siempre lo intento dividir en adquisición, retención, recurrencia, monetización y margen. No tiene por qué ser exactamente esto, no tienen por qué cumplirse todas, no tienen por qué ser estos departamentos los que se ocupan o esta ecuación que ahora entramos. Pero sí que este mindset de pensar así y sobre todo que haya un owner en cada uno o que haya owners claro de decir, oye, yo me tengo que ir por las noches pensando en cómo va la adquisición y otro la monetización y otro el margen, sí es importante. Además, la ventaja de tener una estructura número por ratio, por ratio, por ratio, por ratio, hace que independientemente del crecimiento, estos ratios deben o crecer o mejorar o mantenerse bien siempre. Es decir, tengamos 1.000 clientes o tengamos 1.000.000, si retenemos un 50% es mejor que si retenemos un 40%. Si el ticket medio son 30 euros en lugar de 25, será mejor, independientemente del crecimiento. Y por eso es muy bueno que cada persona al margen no hay que tener vanity metrics, no hay que tener vanity metrics de, es que tenemos 1 trillón de clientes nuevos al mes, qué maravilla. No, es de reality metrics.
¿Este ratio mejora, se mantiene, empeora, está en un estado saludable o no? Yendo muy rápido, sería, yo creo que es relativamente intuitivo decir, oye, pues mira, primero yo lo que quiero es muchos clientes, clientes totales. Y de ellos, que estén, imagínate, Amazon, todo el mundo que ha hecho una compra en Amazon. O bueno, o a Uber, por seguir con el ejemplo de plataforma. De ellos, ¿cuántos están activos este mes sobre los clientes totales? Y esto me va a dar los clientes activos. De esto, un cliente activo, ¿cuántas veces me usa al mes? 3 o 4 en Uber, lo que sea. Y esto me da el número total de viajes. Aquí, ¿cuál es el ticket medio? Eso, pues imaginaos, 15 euros por viaje, lo que sea. Y entonces hasta aquí ya lo que hemos hecho es los ingresos. Y por último, ¿qué margen se queda Uber después de pagar al conductor? Pues todo esto han sido ratios que la salud de cada uno independientemente es la que te lleva a que tienes un margen bueno. Este inicio de aquí, ya aviso, y todo esto se puede complicar muchísimo, por eso el esfuerzo de en una hora conseguir transmitir lo que puedo transmitir. Sobre todo esta parte, esta es una manera de hacerla relativamente cutre. Lo que pasa es que es fácil de explicar en 5 segundos. ¿Qué es aún mejor que esto? Decir nuevos clientes cada mes, y esto es en lo que se enfoca el de adquisición, nuevos clientes cada mes. Buenísima pregunta, por cierto, que ha hecho Ignacio, ahora voy allá. En nuevos clientes cada mes y después ver cómo evoluciona su retención a lo largo del tiempo y su recurrencia a lo largo del tiempo para pintar bien y medir la retención de esos nuevos clientes al primer mes, al segundo mes, al tercero o cosas así. En lugar de hacer todo este bollo, que es un poco más difícil. Pero ahí también dependiendo del negocio. Por cierto, la pregunta que han hecho muy, muy buena. ¿Cómo se define un usuario activo en Airbnb, por ejemplo? Si borra su cuenta lo entiendo, pero si no lo hace, esto es buenísimo el ejemplo. No nos da tiempo a ver análisis de cohortes, pero efectivamente tú podrías decir, siendo cerrado, decir, oye, macho, yo compré un Airbnb para viajar en Navidad. Entonces, un nuevo usuario en diciembre. Soy churn en enero. En febrero desaparezco. En marzo no estoy. En abril, juego otra vez en Semana Santa, un usuario reactivado. Qué bien. En mayo nada, en junio nada, en julio nada, en agosto otra vez. Eso no tiene ningún sentido. Considerarían ellos lo que llaman unbounded retention. Este es un concepto que si buscáis en cohortes, lo pongo aquí rápido, el concepto de unbounded retention, que hace que se te considera que si hiciste aquí una interacción y la haces mucho después, se te considera activo durante todo el tiempo intermedio. ¿Vale? Todo esto, por supuesto, y lo vamos a ver más con las siguientes slides, estamos haciendo la versión 0.0 de lo que es un marketplace por todo lo que se puede complejizar. El tema es que los marketplaces pueden tener dinámicas totalmente distintas, que haga que tu problemática de negocio, que haga que donde tú tienes que pensar si estás con éxito o no, es totalmente distinta la lógica. No digamos ya modelarlo a nivel financiero. O sea, cada uno puede ser súper distinto, igual que en SaaS, diría yo, que razonablemente con lo que hemos visto, de decir, oye, vamos a intentar estimar el churn en porcentaje a futuro, con un ticket medio parecido, vamos a suponer que mejora un poquito por esta mejora, lo que sea. Pero el SaaS es bastante fácil de modelar cuando entiendes los conceptos. Los marketplaces no, porque cada uno tiene su película y la de ninguno es relativamente fácil. Os pongo ejemplos, que voy a poner solo 3 ejemplos, cuando en realidad en el archivo la clase original de Academy tengo 6 divisiones. Una puede ser por número de stakeholders. Es decir, en Globo lidian con 3. En Globo lidian con el restaurante, con el motero, con el globero y con el cliente. Y a los 3 los tienen que coordinar a la perfección. Y ojo, en una interacción además donde el tiempo es importante. Entonces, eso hace que tú tengas que medir muy bien cuántos globeros, tengo restaurantes, tengo gente pidiendo. Simplemente el ver que nadie esté ocioso, que todo el mundo consigue lo que quiere y que lo consiga a tiempo, es infernal. Hay marketplaces que no son para nada parecidos y que por tanto modelarlo y pensar en ellos y que tengan éxito es una mentalidad completamente distinta. Aquí puede estar Uber, aquí puede estar OnTrack, que es como Uber pero de transporte de mercancías, o aquí puede estar el propio Tinder, donde solo tienes oferta y demanda. Es decir, en OnTrack hay gente que quiere hacer que una carga suya vaya de Madrid a Barcelona y un transportista que dice, de acuerdo, la cojo. Pero, aviso,
En Tinder, por ejemplo, ni siquiera está clara la oferta y la demanda. Entonces, en los que sí está clara la oferta y la demanda, funcionas de una manera, ajustas tú el coste, en épocas de pico haces no sé qué, pero en este tienes que tener un equilibrio entre ambos, que por cierto hay artículos súper buenos sobre el Marketplace Dynamics de Tinder. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que simplemente incluso entre estos dos pensarlo ya no es igual. Y no digamos ya un cliente nuestro que tiene un modelo chulísimo, que es el único marketplace del que yo tengo noticia, que tiene un solo lado. Y diré, ¿cómo puede ser marketplace? Pues porque la oferta y la demanda son los mismos. Circular, lo que está diseñado es para recruiters que a gente que descargan de un proceso de selección dicen, oye, los recomiendan y los meten en la red de Circular, pero a su misma vez, los recruiters son también los que quieren pescar en esa red de esos candidatos buenos que saben además que están buscando trabajo y entonces buscan. Entonces son las mismas personas las que lo alimentan de un lado y del otro. Eso, por cierto, y estos son clientes nuestros, hace que el modelo sea un auténtico infierno. Pero esto es simplemente la división según número de stakeholders. Hay más. También está un ejemplo en que elige o sea, market pick, es decir, el comprador no elige al vendedor. Al tipo de Uber le dicen, te ha tocado que cojas a este tipo. El buyer pick, es decir, yo dentro del marketplace decido qué voy a comprar, en eBay voy a buscar lo que quiero, o en Globo, este restaurante, aunque ojo, con el tipo de la moto sería como el anterior. Y otro que puede ser doble, que tiene que haber acuerdo entre las partes, Airbnb, Tinder, Upwork, por ejemplo. Esto, de nuevo, crea dinámicas muy distintas por tu control del precio y del coste, por tus ganas de que entre supply o que entre demanda. Esto lo complica mucho. Y luego, no digamos, le vamos a meterle otra pequeña complicación, que es el grado de localización. Y además, por eso aposta lo he hecho así como progresivo. Hay mercados muy locales, como puede ser Tinder, como puede ser Globo o como puede ser CornerJob, aunque ya lo pongo un poco más abajo por la posibilidad del remoto. Hay algunos no locales, como puede ser Upwork, que tú buscas freelance por internet que te hagan cosas. eBay, que mejor que esté en España, que esté en China, porque te tardará menos tiempo. Pero luego, por ejemplo, si ya llegamos a Facebook, o por ejemplo ya, que no sé ni dónde meterlo, en Airbnb. Porque en Airbnb precisamente tú quieres que, ¿qué tal está el mercado de Madrid? ¿Bien o mal? Bueno, pues tienes que pensar que la gente que usa Airbnb en Madrid no son los de Madrid. Es decir, que por un lado están tus compradores, tus viajeros que son de Madrid y tu supply de Madrid que no tienen nada que ver el uno con el otro. Entonces, el hecho de que para algunas cosas este sea, imagínate, con Airbnb, creo que tiene dos, doble y ese grado rarísimo localidad, hace que sea un planeta distinto a la hora de modelar que un globo, que son tres partes, donde solo elige el comprador y que, por cierto, es local y, por cierto, el tiempo es absolutamente crucial. En CornerJob vamos con un poco más de calma, en eBay también, en Globo no. En Globo lo quieres ya. Puestos a decir uno que debe ser infernal por dentro, aunque no lo conozco, Globo. Pero os aseguro que OnTrack, que es el del ejemplo que os quiero poner, era ya bastante infernal. En el ejercicio es un ejemplo muy tonto en el que te dicen, oye, mira, los que han hecho el cálculo por el lado de la demanda llegan a que van a tener estas cargas a lo largo del año. Y los que lo han hecho por el lado de la oferta llegan a que van a tener esta capacidad. Tú dices, vaya, pues en diciembre tenemos un problema, porque nos van a pedir 8.000 cargas y vamos a poder abastecer a 5.500. Yo ahora esto, ¿cómo lo igualo? Pues poquito a poco, lo que fuimos haciendo aquí es llegar a un punto de decir, oye, esto es un ejemplo lógicamente académico, no relacionado con un track. Oye, pues si subes el ticket medio, entonces captarás a más transportistas que tal vez te logren hacer este número de cargas en diciembre, pero hay que captarlos unos meses antes. Pero es que también, a ver, ¿y cuánto impacto va a tener ese incentivo? Oye, vamos a pagarles también un bonus extra, pero se nos carga el margen. Todo esto en OnTrack me acuerdo además cuando hice el modelo en la clase de Academy, hubo una persona que dijo, oye, pero esto está súper simplificado. Y le dije, sí, sí, no sabes cuánto. Le dije, esto es distinto para trailers, esto es distinto para carrozados y furgonetas. Digo, esto es distinto en cada ciudad, esto también te influye la regulación. No digamos lo que te influye el clima, el precio de la gasolina. Entonces empecé a decir ejemplos de cabeza, al haber trabajado en OnTrack se me ocurrieron muchos de cabeza. Y dijo, vale, creo que lo entendí. Si tengo que deciros un mensaje con los marketplaces,
es ese círculo virtuoso tiene que funcionar de o sea, hay buena demanda, que entonces trae clientes satisfechos que recomiendan nuevos clientes que necesitan más demanda, tiene que funcionar muy bien. Hay que lograr lo que se llama el marketplace liquidity, que sería básicamente ese concepto, o entender las marketplace dynamics para lograr marketplace liquidity. Si ponéis esos conceptos encontraréis tela. Pero las malas noticias es que a diferencia del SaaS, que puede ser, aunque bueno, obviamente con asterisco y con pinzas, que puede ser relativamente fácil de entender, modelar, prever, el caso Marketplace, cada uno tiene su película y las vueltas de cabeza que hay que darle para entenderlo de verdad es absolutamente infernal. Y para que funcione bien es infernal también. No obstante, son más fáciles de arrancar, pero vamos, claramente difícil de lograr el éxito. Y luego otros modelos de negocio, que lógicamente esto es un poco cajón desastre. Aquí puede caber de todo y solo os voy a poner 3 ejemplos rapidillos. Uno es el concepto de fintech. Ojo, porque se le llama fintech a todo, en general, al sector fintech, todo el que tenga que ver con activos financieros o con información financiera. Yo creo que intuitivamente sabemos dónde colocar el fintech. Un neobanco, un servicio de divisas, cosas así. Como sector lo entendemos. Pero como modelo de negocio no es lo mismo. Como modelo de negocio fintech, es una definición obviamente relativamente suave, pero lo vamos a definir como que en modelo de negocio fintech tiene que haber en algún momento un activo financiero enorme que directa o indirectamente estemos monetizando. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, en el caso de un neobanco, no lo hay. Un neobanco está prestando un servicio, pero ellos no viven, a no ser que ya hayan llegado a esa fase, de prestar dinero y llevarse un interés por ello. Entonces, por ejemplo, un CapChase, sí. CapChase presta dinero a las empresas y se lo tiene que devolver y le saca rentabilidad a eso que han prestado. Entonces, muchas ahora sí que tienen ese modelo de negocio. Entonces, el balance de la propia empresa tiene que tener una partida importante de activos financieros, que es ese dinero prestado. Necesitan muchísimo capital. Entonces, al principio, claro, pues tú lo vas a prestar y le vas a sacar una rentabilidad relativamente pequeña a ese dinero. Tienes que prestar 1.000.000 para ganar 80.000, por ejemplo. Entonces, al principio suelen pagarlo de sus propios, del propio equity que han levantado, del propio capital. Levantó 30 millones para prestar 10 de ellos. Después suelen lograr préstamos privados, es decir, no un banco tradicional, eso va a ser complicado, eso llegará después, pero un préstamo privado de gente que dice, oye, yo te presto dinero, úsalo tú para prestarlo y a mí me das un interés y tú ganas más interés por tu lado. Y por último, ya tienen que ser muy grandes, sería de financiación bancaria. Entonces, sus rondas suelen ser muy grandes, pero están repartidas en dinero para la empresa, para que la empresa haga mejor su actividad, para que contrate gente, para que crezca, y dinero para prestar. Entonces, hay cosas, de nuevo, estamos condensando en un minutito. Datos interesantes. España es el país con más fintech en relativo a la población del mundo, que me parece curioso. Luego también es bastante habitual entonces que sus propios inversores sean bancos o los que los adquieran finalmente sean bancos. Es decir, necesitas muchísimo capital, pues el que lo tiene es un banco y además estás haciendo un negocio muy similar que es relativamente fácil que te absorba. Entonces, bueno, es un negocio bastante interesante y que puede ser también rentable. Luego, sí, también por cierto, y de este y de otros negocios, pero este me recuerda también, nosotros en Academy hacemos directos con gente del sector bastante buena. Y hace nada tuvimos al CFO de Merama. No sé ni cómo lo logramos. Merama igual nos suena, pero si buscáis veréis que es el unicornio más rápido de Latinoamérica. En menos de un año ha levantado 400 millones. Una auténtica locura. Es un negocio también financiero, no exactamente de este tipo, pero bueno, nos contó, aparte de cómo ha sido de locura estos últimos 2 años para él, Felipe Delgado, un poco cómo funcionan estas cosas desde dentro. Estuvo súper interesante. Y la parte personal también. Entonces, bueno, FinTech da para mucho y ahora en el ejemplo vamos a ver un detalle, porque hay que tener muy controlados los riesgos. Tú siempre que prestes, tienes una rentabilidad que suena muy bien, corriendo un riesgo.
También están los típicos productos gratis. Tú dices, y la mítica frase, si cuando el producto es gratis, el producto eres tú. Bueno, al margen de meternos en filosofías o en opiniones de ese tipo, sí que hay muchos modelos que están basados en monetizar bases de usuarios. Y entonces aquí puede haber varias maneras. GDPR ha pegado gordo, aquí por cierto, porque hay que autorizarlo explícitamente. Pero hay varias maneras. Tú imaginas que tienes un producto gratis que tú usas en el móvil, típica app, la que sea, o vamos, o desde el propio Google, lo que queráis pensar, típica app gratis. Entonces tú dices, ya sea que tus datos los van a usar terceros que no son de la misma empresa ni el grupo, entonces venden el dato. Dicen, oye, Jaime Medina, sabemos de él todo esto después de trillones de años usando Facebook, ¿cuánto me das por él? Te dice, 1 euro. Vale. Dice, cómprame este billón de usuarios por 1 billón de euros, lo que sea. Luego, publicidad directa, que me llega de terceros dentro del producto. Por cierto, en ese primer caso, igual lo que hacen es contactarme por otro lado, pero también una opción es que sea publicidad directa. Es decir, yo estoy en Facebook y me sale la casualidad a mí, publicidad del Madrid y no del Barça. Entonces, ¿por qué? Porque saben de ello y porque, lógicamente, al Madrid está pagando para que a mí me llegue esa publicidad directa. Eso, en el ejemplo que he puesto es segmentada o personalizada, pero puede no serlo. Puedes ponerte un anuncio a todos los de esa plataforma gratis y que no estén usando tus datos en ningún momento. Y tercero, que es parecido a eso, serían los banners. Pues oye, lo típico que tú arriba del todo en una web tienes un banner y que se puede cobrar o por clic o por vistas. Entonces, de esto también hay muchísimas startups que lo que organizan es eso, es bases de usuarios a punta pala. De hecho, existe el caso de que sea tan rentable que tú puedas dar dinero por ello al usuario. Es decir, no solo que sea gratis, sino que el usuario gane dinero por ello. Es decir, por ejemplo, Geld, que es otro cliente nuestro, son ofertas para que tú en supermercados puedas tener descuentos en diferentes productos, pero tú, cuando has acumulado diferentes descuentos, puedes ir a un cajero y llevártelos. Entonces, eso para Geld es un coste. Cada vez que tú llegas, cuando llegas a 20 euros, vas a un cajero y los sacas, es un coste y a cambio de la publicidad, bueno, hace ese papel de intermediario. Lo que quiero decir es que puede llegar incluso a repartir dinero, no solo ser gratis. Y por último, unos modelos que en mi opinión son interesantísimos son las startups en las que hacen un negocio por un lado para alimentar lo que de verdad vale por otro. Esto puede sonar raro, pero tengo 3 ejemplos de clientes nuestros espectaculares y la verdad además de clientes chulísimos. Eindhoven salva vidas, literalmente, porque hace un e-commerce de análisis cardiológicos, tanto B2B como B2C. Tú llevas puesto el aparato de Eindhoven a lo largo de muchos días y entonces con inteligencia artificial te analizan tu señal del corazón durante días y días y te detectan si tienes algo. Con una probabilidad muchísimo mejor de captártelo que si te hicieras un holter de un día o una prueba de 10 segundos. Entonces, esto es lo que venden. Tú llegas a eindhoven.ai y vosotros mismos lo podéis comprar. Pero de verdad lo que vale dinero en Eindhoven es que están la base de datos y de algoritmos que están acumulando, que es mejor que la de Stanford ahora mismo. Entonces ahí es muy posible que en algún momento alguien diga, oye, vosotros sois los dioses de esto y tenéis unos algoritmos impresionantes y lo sabéis todo de señales y tenéis años y años de señales de electros analizadas y tal. Te quiero teneros. Cualquier gigante farmacéutico, cualquier empresa médica de ese tipo. Otro ejemplo, Vaya. Vaya, estos que son unos cracks, salieron hace poco por la radio, también un programa que les invitaron, bueno, unos figuras. Es un e-commerce de alimentos ecológicos. Estupendo, esto es lo que se ve cuando uno entra en Vaya Food. ¿Qué hay por detrás? Ellos crearon este negocio para financiar la investigación y el permiso para comercializar la miraculina, que es una sustancia que convierte lo ácido en dulce, que tiene muchísimos efectos médicos, tanto médicos como alimenticios. Ellos estuvieron 8 años, ya les concedieron el permiso para que la Unión Europea les diera ese permiso de comercialización. Y para financiarlos crearon este e-commerce. Ahora tienen 2 negocios buenos. Y por último, Validated ID es un SaaS de firma digital, parecido a otros, también cliente nuestro, pero son de los primeros y de los que más mejor posicionados están en Europa
para hacer el sistema de identidad digital descentralizada basada en blockchain, que ya la regulación prevé que va a ser obligatorio en breve. Y ellos están en la picota. Entonces, no tiene sentido valorar Validated ID solo por esto, sino también por esto. Eso personalmente me parece un negocio bastante interesante. Aquí cada uno tiene su película y muchas veces los reportings y los modelos de estas empresas lo que hacen es estar divididos en dos partes completamente diferenciadas. ¿Y qué ejemplo tenemos aquí? Pues como el último es demasiado particular, lo que vamos a ver es un ejemplo de una empresa que modelamos en Academy, en el tema 5, si no me equivoco. Ah, bueno, si lo tengo aquí, tema 5, que era una startup americana, de hecho, tipo FinTonic, porque os orientéis, se llama Lendme, que lo que te hace a ti es un agregador de tus datos bancarios, de todos tus movimientos bancarios y de todos los gastos que estés teniendo por categorías y tal. Entonces es gratis. Pero monetiza por dos vías. Una, concede créditos rápidos y otra, monetiza esos datos, como lo que hemos dicho antes de eso, de cuando la aplicación es gratis. Entonces, por un lado, tuvimos que modelar el modelo de créditos, que no es nada fácil, en mi opinión. ¿Por qué? Porque tienes que ver cuánto saldo estás prestando cada mes. Bueno, primero, esto se traduce en 4 modelos. Un modelo de usuarios, para empezar, de calcular, todo este ejercicio hubo que hacerlo en el caso. Tienes que calcular cuántos usuarios nuevos tienes, cuántos usuarios tienes activos en cada periodo, el porcentaje de ellos que piden, por ejemplo, un préstamo, un crédito, cuánto dinero prestas por ello, cómo te van devolviendo, los que no te devuelven, que eso te supone un coste, como es lógico. Entonces, bueno, después se convierte en créditos dudosos, que pasas a tener otras condiciones, etc. Eso por el lado de los créditos. Y no es nada fácil, bueno, y además todo esto tiene truquillo, porque hay tramos de créditos. Modelarlo no es nada fácil. Por cierto, suelen ser negocios muy, muy regulados, como es lógico, todo lo que sea prestar o gestionar pasta ajena está muy regulado. Y entonces para modelar el P&L de los créditos. Y luego para la parte de los datos, pues pensar si tenemos tantos usuarios y tantos nos dejan ceder los datos, bla, 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 pues cuánto puedo ingresar yo. Todos estos son números falsos, como es lógico, pero relativamente razonables, verosímiles. ¿Cuánto podría ganar yo por la monetización de estos datos? Entonces, este fue un ejemplo que dijimos, oye, pues vamos a mezclar, vamos a hacer un caso que mezcle dos de estos tipos, que sería el tipo fintech y el tipo monetizar bases de usuarios. Como veis, además, es muy importante no solo saber cuánto ingreso por comisiones, sino cuánto dinero estoy prestando en cada momento. Estoy dando 25.000, pero prestando 3, 4, 5, por ejemplo. O las unit economics, al final, por cada crédito, pues tengo unas unit economics, etc. Entonces, bueno, este era otro de los casos. Dejo aquí, como vamos bien de tiempo, a ver, y pongo, vale, como vamos bien de tiempo, dejo si queréis 5 minutillos, 5 o 10 minutillos para preguntas. Y si no, pues nos metemos directos a hablar un poco de Academy, ¿vale? Y de lo que podríais esperar. Pero vamos, ya sea dándole al raise hand o por el chat, encantadísimos de contestar, que además hemos ido a toda velocidad. ¿Alguno que se anima? Denis, que tú eres un fijo en las clases, pero bueno, esto ya supongo que te lo sabes. Sí, esto es verdad que lo vimos en las clases, que por cierto recomiendo y no es una opinión biased, porque, porque la verdad que todo este mismo tema se ve en mucho más detalle y está muy bien. Perfecto, genial, muchas gracias. Pero animo a todo el mundo que está aquí metido que haga alguna preguntita. Como vosotros digáis, podemos volver al SaaS, que habéis preguntado antes por la estacionalidad, podemos volver a Marketplace, que habéis preguntado por lo de usuario activo. Un poco estos otros modelos son interesantísimos, ¿eh? Como son más variados, es más difícil de condensar o de dar un único modelo para ellos.
Yo, si queréis, empiezo y os cuento detalles de... Ah, mira, aquí ya tenemos uno. ¿Cómo barajas el porcentaje de comisión de un marketplace de freelancers? ¿Cómo barajas? Entonces te refieres a un benchmark razonable o algo así, ¿no? O sea, ¿qué sería una referencia? Vale, perfecto. Yo ahí te diría, marketplace o plataformas depende mucho del tipo de negocio, depende mucho de las alternativas en el mercado, depende mucho del valor añadido, pero si me tengo que mojar y me obligas a mojarme, te diría 10 a 30%, te diría. Por ejemplo, Globo cobra un 30% a los restaurantes. Globo tiene mucha fuerza en esa relación de decir, oye, mira, es que te voy a llevar al mensajero a tu puerta para que vendas más. Es decir, o sea, te voy a llevar el mensajero a tu puerta, te voy a traer los clientes solos. Es decir, joder, tengo el derecho a llevarme un tercio, por ejemplo. ¿Qué pasa? En el transporte de mercancía es mucho más bajo. ¿Y por qué? Desconozco el de persona, pero por ejemplo el de mercancía, que sí que lo conozco, un 10 era saludable. ¿Por qué? Porque es un trabajo de menor valor añadido y con mucha mayor competencia. Es decir, OnTrack frente al cliente es una agencia de transportes más. Cómo funcione por dentro lo tecnológico que sea es tema de OnTrack, pero es una agencia de transportes más. La gente suele ir a precio, la gente suele decir que el transporte no me cueste margen y con que llegue de A a B yo estoy contento. Entonces ahí el margen puede estar en torno al 10. Marketplace de freelancers. Upwork no sé qué se debe llevar, la verdad. Si yo te tuviera que decir, diría algún punto entre medias, efectivamente ni 10 ni 30. O sea, supongo que al final sí que te está trayendo trabajo que te sería bastante difícil conseguir de otra manera. Al final te funciona como un agregador de tu propia demanda. Pero bueno, y luego tiene, supongo, la parte de servicios de pagos, cobros y tal, que por cierto, en todo lo que implique ser intermediario en pagos o cobros o tal, también es fácil llevarse comisión, que acabe siendo mucho dinero. Em, Te diría un punto entre medias en uno de freelancers, pero la verdad es que sin saber concretamente casi nada del sector. ¿Alguna cosilla más? Nada. Si no, o en un minutillo saltamos y os comento. Ah, mira, Ana. Entre vuestros servicios incluís construir cualquier tipo de modelo con herramienta de gestión financiera. ¿Cuánto tardaríais en montar el modelo con estimaciones a 3 años? Vale. Nosotros sí que como nuestro servicio core de CFOs, sí que podemos modelar o creemos poder modelar cualquier tipo de modelo de negocio. Nuestra base sigue siendo en Excel, que al final por flexibilidad tiene defectos, pero flexibilidad sí que es muy buena en Excel. Entonces sí que solemos hacer el modelo. Normalmente el periodo, en el caso de una startup, precisamente lo solemos hacer a 3 años. Ya que sí, aquí sí que suelo decir que me da un poco igual hacerlo a 3 años o literalmente lo máximo que he llegado a modelar yo es porque me lo pidió un cliente hasta 2040, que dije, bueno, pues si quieres hago así con el Excel y lo estiro hasta 2040 o hasta el año 2400. Es decir, no supone dificultad adicional hacer un modelo a más tiempo que a menos, la verdad, por lo menos construirlo, luego saberte los parámetros a largo plazo, pues sí. Pero 3 años ya en startup nos parece mucho, porque normalmente vamos con un año gracias y a ver ese año si va como pensabas que iba a ir. Nuestros servicios, aunque esto ya si queréis lo podemos hablar más vamos, para dudas concretas de clientes y tal, si os parece escribido a info@tscfo.com y dani@tscfo.com, o sea, info o Dani, os diría. Eso, que, Dani, creo que me lo has mandado solo a mí, así lo puedes poner en el chat general. Ahí os podemos decir ya más dudas en detalle, la de clientes. Entonces, si queréis os cuento un poquillo de Academy y de cómo funciona y de eso, pues cómo sería el funcionamiento del curso y aquí sí os cuento más del coste, etcétera. En el caso de Academy, lo que hacemos es 12 temas que vamos a tema por semana. Entonces, por ejemplo, el curso que empieza el 13 de enero, si no recuerdo mal, termina el 7 de abril, me parece. Entonces,
El objetivo del curso es que uno salga habiendo aprendido todo lo necesario para finanzas de startups. Tenemos gente que lo hace porque ya trabaja en finanzas de startup y quiere mejorar y quiere aprender o acaba de aterrizar y quiere tener un aprendizaje acelerado. Tenemos a gente que trabaja, esto es lo que más tenemos, de hecho, trabaja en startup, pero no tanto en finanzas, sino que son el CEO, el COO, incluso el CTO, el propio caso de Denis, que lo que dicen es, soy consciente de que tengo ya un grado de seniority en la startup, o si quiero montar yo una, soy consciente de que tengo que saber más del área financiera y que tengo que haberla entendido un paso más allá de lo que la entiendo a día de hoy. Tenemos otro perfil de gente que es más tipo inversor, es decir, pues que quiere invertir en startups o le gusta tipo angel o le gusta el mundillo. Y entonces lo que quiere es tener pues esa base, saber analizar un modelo, saber modelar el mismo o lo que sea. Y por último tenemos profesionales, que aquí la verdad es que estoy bastante orgulloso de los perfiles, de private equity, tenemos profesionales de banca, de auditoría, etcétera, que se están planteando igual el salto a startup porque les atrae este mundo, pero que lo quieren aprender, básicamente. Y entonces, bueno, tenemos ese tipo de perfiles. Lo que os decía es que estamos muy, muy contentos con los que al final se inscribieron. Y tenemos este esquema de 12 semanas. En cada semana, el jueves, por ejemplo, colgamos, el viernes por la mañana, colgamos unos vídeos de clase teórica. Parecido a esta, pero sin tener que ir tan acelerado. Cada uno de estos 3 sub-bullets, que contan 15 minutos cada uno, es una clase de hora y media cada uno, que son clases grabadas. Se deja planteado un caso, que en mi opinión es donde más se aprende, un caso pues tipo máster, tipo MBA, etcétera, basados en startups reales, y ese caso hay que resolverlo hasta la clase en vivo del jueves siguiente. El jueves siguiente hay una clase en vivo de 1 hora y media donde se resuelve el caso. Entonces, nosotros lo que consideramos que, vamos, aquí por supuesto, o Denis o cualquiera que ya haya hecho el curso, que dé su feedback, pero es esa parte práctica donde más se aprende, yo creo. Y la verdad es que estamos muy abiertos. Durante la semana hemos creado una comunidad, en mi opinión, bastante fuerte. Tenemos un Slack propio que está muy activo. Nosotros, pues, encantados de participar por ahí. Por ejemplo, hace poco una alumna también me consultó para una duda pura de que le habían hecho una oferta de una startup y si me parecía buena o no, etcétera. Vamos a hacer una quedada. Hemos hecho directos con gente como el CEO de Kobe, el CEO de Graphex. Vamos a hacer con Jordi Vidal de Kibo, del Venture Capital, con Felipe Delgado de Merama. Vamos a hacer una queda entre nosotros. Vamos a hacer un Startup Day para analizar startups reales a las que con los conocimientos del curso le vais a poder dar feedback real. Y luego eso, también han salido oportunidades de trabajo dentro del propio curso de Academy, una con nosotros mismos, por cierto, y otras entre gente del curso. Entonces creemos también que esa parte de comunidad tiene un valor espectacular. Entonces, ¿qué más contaros? El coste del curso son 1.450 euros. Empieza el 13 de enero y si estáis interesados, lo que tenéis que hacer sobre todo es preinscribiros. Entonces, Dani me parece que ya os ha compartido la landing, el academy.tscfo.com, ahí veréis un formulario de preinscripción. Si queréis información un poquito más detallada, un poquito más concreta, pues os llegará un email cuando completéis la preinscripción junto con el contrato a revisar, etc. Cualquier duda podéis tener llamadas con nosotros y encantadísimos de aclarároslas. O, por supuesto, referencias de antiguos alumnos con los que queráis hablar, encantadísimos de aportaros y si ellos sobre todo están dispuestos, pues también encantados. Y nada, eso creemos que es un curso muy bueno. Y bueno, si tenéis dudas, por cierto, también sobre Academy, pues encantado de aclararoslas. Yo de momento, pues ya os digo, más o menos con esa introducción, creo que tenéis una idea general. Bueno, el temario, efectivamente, como decía al principio, hay unos temas introductorios. No hace falta tener mucho background en finanzas, por cierto, en mi opinión, se aprenden. Es también indirectamente un curso de Excel, porque yo creo que metemos mucho foco a Excel y que se aprende de Excel. Entonces, en esos temas introductorios, el objetivo es que todo el mundo esté más o menos a un mismo nivel de estos temas. Después, están los temas sobre modelos de negocio, que serían estos, de hecho. Después de financiación, alternativas de financiación y funcionamiento de las rondas. Estos temas han sido, por cierto, los que mejor feedback han tenido, los del funcionamiento de las rondas.
Luego, uno un poco más legal de governance, de cómo funciona el día a día de una startup, pero también una parte muy importante de cómo son, por ejemplo, las cláusulas de los pactos de socios y cosas así. Luego otro de exits, es decir, qué pasa al final de una startup, qué suele pasar y cómo funciona, no es nada trivial. Otro de reporting, parecido a un webinar que ya hice. Y por último, el de introducción al Venture Capital. Así que, nada, bueno, dejo minutos para dudas, que luego yo siempre me enrollo. ¿Alguna dudilla que tengáis sobre Academy, sobre las preguntas de antes o algo que podamos ayudaros? ¿Hay algún tipo de certificación una vez finalizado el curso? Sí, sí que lo vamos a hacer. A todos aquellos que resuelvan 8 o más casos de los 12 que se proponen, vamos a dar una certificación, lo vamos a poner en LinkedIn también como certificación propia y vamos a, tanto por el documento como si nos preguntaran, un reconocimiento formal de que esa persona ha hecho el curso. Con los casos, por cierto, porque la preocupación de mucha gente era el tiempo, y más si cogemos perfiles buenos. Entonces, con los casos, no hace falta haber llegado hasta el final para considerar que se han hecho. Con haberle dedicado un tiempo razonable y haber avanzado y de verdad haberse dedicado un tiempo a ello, vale, cuenta como entregado. Por cierto, algunos casos son por parejas y el feedback que tuvimos es que tenemos que hacerlo con más frecuencia, de hecho, porque son casos chulos. Esta semana, por ejemplo, hacemos una negociación real, bueno, como si fuera una negociación real, de un fondo contra una startup negociando un term sheet. Por lo tanto, hay que entender muy bien el term sheet. Así funciona. ¿Alguna cosilla más? Vale, Ricardo. ¿El curso es full time o cuántas horas son a la semana? ¿Cuánto costaría? El curso es, las horas que estimamos a la semana son unas 6. Es decir, o sea, no es full time en absoluto y ni siquiera diría que es executive. Entonces, en algún momento de la semana tienes que sacar 1 hora y media para ver los vídeos de la teoría, aproximadamente 2-3 horas para resolver el caso y otra hora y media de la clase en vivo. Lo bueno es que, primero, o sea, si decides no hacer los casos, que tenemos gente que no los está haciendo o que se los guarda para hacerlo en el futuro o consultar, pues no pasa nada, tienes ahí los materiales. Y la clase en vivo también la grabamos. Además, todos los materiales van a estar disponibles hasta 6 meses después de acabar el curso. Es decir, que por ese lado tendríais bastante calma si uno está peor de tiempo o lo que sea. ¿Cuánto costaría? 1.450 euros. Que por cierto, bueno, eso sí, matizo que por cierto se cobran en 2 tramos. Uno al inicio del curso y otro pasada la mitad del curso. Nada, un placer. Lo dicho, para cualquier duda, sobre todo si es sobre Academy, academy@tscco.com, en la propia web, o nos solicitáis una call. Y por supuesto eso, encantadísimos de aclarar cualquier cosa. Este webinar lo colgaremos, tanto el vídeo como las slides también, por cierto. Así que, Denis comenta, bueno, Denis comenta, las clases del ejercicio de la semana se entregan después de la clase anterior. Entonces, hay un fin de por medio siempre, que yo creo que es donde mucha gente avanza el caso. Así que bueno, nada, ya son las 7. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Y nada, la verdad es que eso, pues espero veros a muchos de vosotros, ya sea en siguientes webinars que vamos a ir haciendo durante estas semanas, como en el propio curso que empieza en enero. Cualquier duda, aquí estamos encantadísimos de ayudaros. Así que nada, un abrazo a todos. Muchas gracias. Sí.